Bienvenidos a este primer curso de bolsa en el que vamos a contar todo aquello que quisiste saber sobre gestión de carteras y que nadie te contó, ¿vale? Este curso de bolsa va a utilizar la estadística básica, en principio está enfocado para principiantes y trata de ir más allá del análisis técnico. Lo primero que debe de conocer cualquier analista financiero enfocado al mundo bursátil es que no podemos detener las olas bursátiles, ¿vale? Las olas de los índices financieros. Los movimientos son la esencia, son la chispa de los mercados financieros, pero sí podemos aprender a surfear, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber y que conocer es que los índices bursátiles se van a mover y no tenemos que tenerle miedo a eso. Al revés, tenemos que saber cómo funcionan esas olas de los índices bursátiles y saber pues subir y surfear estas olas y sacar el máximo provecho en la gestión de carteras. Vale. Para aproximar estos movimientos de los índices bursátiles, lo que vamos a utilizar es la distribución normal o la famosa campana de Gauss aplicándola a finanzas. En frecuencias muy altas, en segundos, minutos y horas, los índices bursátiles sí o sí no se comportan con una distribución normal, pero en lo que se llama estadística de baja frecuencia, que sería el low frequency trading, a partir de meses, trimestres, semestres o años, podríamos aproximar o decir que la distribución normal sería una forma aproximada de parametrizar, modelizar el comportamiento de los mercados bursátiles. Aún así, nosotros, aunque no es el objetivo de este curso, sabemos que los rendimientos bursátiles pues son leptocúrticos y heterocedásticos y que pues los movimientos de los mercados bursátiles tienen lo que se llama más frecuentemente cisnes negros que hacen que parte de lo que vamos a decir, si no se aplica a muy baja frecuencia, a trimestres, semestres o años, pues no tenga mucha validez. El high frequency trading sería el análisis de gestión de carteras, pero en el muy corto plazo. Ya haremos un vídeo sobre esto. Lo primero que tenemos que ver es que en mu más menos un sigma, que sería esta parte, se encuentra el 68% de las observaciones de una distribución estadística, ¿vale? Por ejemplo, si estos fueran los rendimientos del IBEX y esto fuera la media, por ejemplo, que en un año el IBEX va a subir un 3%, ¿vale? Pues si la volatilidad fuera de un 10%, entonces tendríamos mu más un 10%, tendríamos un 13%. Y si a la media esperada esperamos que este año, por ejemplo en 2021, la rentabilidad del IBEX esperamos que sea un 3% y la volatilidad de un 10%, pues esto sería mu menos sigma, sería un menos 7%, ¿vale? El 10%, el 3% menos 10%, ¿vale? 3% menos 10%, pues sería un menos 7%, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la distribución normal, con el supuesto de distribución normal, aplicando trading o gestión de carteras de baja frecuencia, el 68% de las veces el IBEX va a subir entre un menos 7 y un 13%. Si nos fuéramos a mu menos 2 sigma, entonces tendríamos un intervalo de confianza del 95%. Si nos fuéramos al 3 sigma, entonces nos iríamos al 99%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 3 sigma en este caso sería 3 por 10, 30, más 3, 33%, ¿vale? El IBEX, cuando subiera un 33%, solo en el 0,5% de los casos va a subir más que ese 33%, ¿vale? Esto sería un 23% y esto un 33%, ¿vale? Esto sería
un menos 17 y esto sería un menos 27%, ¿vale? Este menos 27% diría que cuando la bolsa caiga un menos 27% en un año, entonces en el 99% de las veces habremos tocado lo que se llama en bolsa suelo, ¿vale? Esto es aplicando estadística básica, porque estamos suponiendo una reversión a la media, ¿vale? No lo he comentado, pero doy por hecho que todos los que están viendo este vídeo saben calcular la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, a su vez, sería la suma desde el primer elemento hasta el final de los datos que tengamos de todos los valores del IBEX menos la media al cuadrado partido t, ¿vale? Esto sería la varianza. Si hacemos la desviación, la raíz cuadrada, tendríamos la desviación típica, que es una variable proxy para medir la volatilidad, la altura que puede llegar a tener la ola del mercado bursátil, ¿vale? Fijaros que utilizando unas indicaciones básicas de estadística podemos decir muchas cosas y hacer muchas cosas en la gestión de carteras. Por ejemplo, aquí, si por ejemplo ahora mismo estuviéramos en un punto en el que los mercados bursátiles se encuentran con una rentabilidad de más un sigma, ¿vale? Que da la casualidad que más o menos es donde estaremos en el IBEX en el año 2021 a fecha de 30 de mayo, que estamos haciendo el vídeo en este momento. Si esto fuera así, porque todo depende de cómo hemos medido los parámetros estimados, ¿vale? Cómo hemos estimado estos parámetros, y suponiendo que nuestras estimaciones fueran adecuadas, y esto, por ejemplo, si ahora estamos en el 14 o en el 16% o en el 13 más o menos que estábamos haciendo en el ejemplo anterior, solo en el 16% de las veces los índices subirían más de ese valor. ¿Por qué es un 16%? Porque aquí habíamos dicho, me vengo para atrás, que en el 68% de las veces, entre más menos un sigma, estaba el 68% de la distribución estadística. Fuera de estas colas, si la probabilidad de que ocurra un evento es el 100%, entonces fuera de este intervalo de más un sigma, esto sería un 32%. En esta cola estaría la mitad del 32%, que es este 16%, y en esta cola la mitad del otro 32%, el 16%, ¿vale? Habitualmente en la gestión de riesgos, por ejemplo en el VAR, Value at Risk, se suele coger el 2 sigma, ¿vale? Y entonces se utiliza el 95% de intervalo. Para la gestión de carteras cogeremos un sigma si somos muy conservadores, ¿vale? 2 sigma si somos algo arriesgados, y ya si somos muy arriesgados pues nos esperaremos al 3 sigma, ¿vale? Para tener ciertas, entre comillas, señales de sobrecompra y sobreventa. Cuando estamos en la cola izquierda, esto sería un cisne negro. Imaginaros que podría haber un 6 sigma, ¿vale? Esto sería un cisne negro. Incluso también sería un cisne negro y no sea 6 sigma positivo, ¿vale? Nunca en un año un índice bursátil, por ejemplo, como el IBEX 35, ha subido un 80%. Entonces esto sería, imaginemos un 6 sigma, también sería un cisne negro, ¿vale? En otras áreas del conocimiento, ¿no? En finanzas se utiliza también este tema de el 3 sigma, 2 sigma, 1 sigma. De hecho, por ejemplo, la fuerza que tienen que aguantar los tornillos de un puente de alguna manera se estudia o se analiza para que por lo menos sea 5 sigma o 6 sigma. No vaya a ser que si no tenemos suficientemente fuerza a esos tornillos, cuando pasen 2 o 3 camiones el puente se venga abajo. Entonces, esta herramienta estadística básica se utiliza en todas las áreas y es vital para la toma de decisiones, ¿vale? Si por ejemplo cogemos este gráfico del IBEX y imaginemos que esto es 100, que sería el valor inicial del índice a principio de año. Esto sería lo que ha hecho el IBEX
de enero a diciembre desde el año 99 hasta el año 2001, ¿vale? Fijaros, el año de la pandemia, el año anterior, que sabéis que estalló oficialmente en marzo. Cuando estalló la pandemia, el índice cayó más que nunca en la historia. De hecho, llegó a caer más de un 30% en el mes de marzo, ¿vale? En este caso, el índice cayó mucho y luego pues recuperó parte del terreno. Este año, que estamos más o menos en un 14%, ¿vale? El year to date del IBEX ahora mismo es un 14%, ¿vale? El year to date es el cuánta rentabilidad tiene el IBEX desde diciembre, desde el 31 del 12 de 2020, ¿vale? Entonces este año el IBEX ya ha subido bastante, un 14%, desde el nivel 100 pues ahora estaría en 114, ¿vale? Es decir, ha subido un 14%. ¿Puede seguir subiendo el IBEX? Por supuesto que sí. ¿Puede caer? Por supuesto que sí. Lo que tratamos de ver con este gráfico, que me lo he puesto aquí, es que si aquí hiciéramos, y aquí es donde empieza a hacer la magia, la campana de Gauss, ¿vale? Y este fuera nuestra media, ¿vale? Aquí en el 140 estaría el 3 sigma, más o menos, ¿vale? Aquí en el 130 o en el 120, me da igual, entre el 120 y el 130 estaría más o menos nuestro 2 sigma, y podríamos decir que ahora mismo pues estamos en el 1 sigma, ¿vale? Esto sería un sigma al alza. A la baja, si por ejemplo el índice llegara a caer, fijaros, en el año 2008, ¿vale? Que fue un índice cuando quebró Lehman Brothers, etcétera, ¿vale? Aquí la bolsa llegó a caer un 40%, más de un 40% a final de año. Y entonces aquí, estos serían los famosos cisnes negros. Nunca había pasado que la bolsa cayera tanto. Y entonces aquí esto era un cisne negro, ¿vale? Y esto era un 3 sigma, ¿vale? Pues nosotros, cuando la bolsa aquí caía, decíamos, ostras, como nunca ha caído tanto, pues lo normal es que volviéramos hacia arriba en algún momento, ¿vale? Reversión a la media. Esto podría ser una manera, ya os comento que no es una forma mágica, simplemente es una metodología de estudio más de los índices bursátiles, y lógicamente aquí se podría decir en terminología bursátil que los índices estaban sobrevendidos, ¿vale? Porque mucha gente había vendido excesivamente para los fundamentales de la economía española, y en este caso, ¿vale? Este sería el caso del año 2006, previo a la quiebra de Lehman Brothers, ¿vale? En aquellos maravillosos años. Entonces aquí el índice estaba sobrecomprado. ¿Quiere decir que cuando un índice ha subido mucho luego va a caer? No necesariamente. Lo que suele pasar es que cuando se producen tendencias a largo plazo, de hecho los trend followers, y aquí hay toda una literatura extensa que veremos en siguientes vídeos, cuando los mercados han subido mucho y están muy sobrecomprados, es cierto que no hay que seguir tomando posiciones, pero lo que suelen hacer muchos fondos de inversión es comprar cuando la bolsa sube, y hasta que no sube mucho no compran, y entonces retroalimentan subidas que desde un punto de vista estadístico parecen irracionales. Pero cuanto más prudentes seamos, si nosotros compramos a 100, ¿vale? Este 100 podrían ser 100 euros y hemos ganado 14. Y en este caso, fijaros, voy a intentar salir. Vale, entonces en este caso lo que intento trasladaros es, si esto fuera la campana de Gauss, ¿vale? Y esto fuera el 100, nosotros estamos en 114,
y supongamos que 114 fuera mu más sigma, ¿vale? Todo esto lo estoy suponiendo. Yo compré a 100, gano 14, entonces ¿puedo ganar más? Entonces en un sigma nosotros habíamos dicho, imaginemos que mu más menos un sigma, nosotros habíamos dicho que aquí se concentraba el 68%, ¿vale? Entonces aquí estaría el 68%, ¿vale? Y aquí había un 16%. 68 más 16 son 78, el 84% de las veces, ¿vale? En todos los posibles recorridos, paseos aleatorios del IBEX, el 84% de las veces no voy a ganar más de estos 14 unidades, ¿vale? Yo invierto 100 euros en bolsa, en un fondo de inversión, gano 14, solo el 84% de las veces nunca voy a ganar más, solo en el 16% de las veces voy a ganar más de 114. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o compro? Esto en función de nuestro horizonte temporal de inversión, nuestra aversión al riesgo y de otra multitud de factores, pues tendremos que decidir. Lo que sí que nos está diciendo este tipo de análisis, que es muy deseable utilizar en la gestión de carteras, es que a partir de 114, ojo, porque ya entramos en la cola excesivamente positiva de la distribución, y a lo mejor puede ser que estemos empezando un proceso de euforia, ¿vale? Esto ya no es alegría, esto es euforia, y detrás de la euforia pues viene el bajonaco, ¿vale? Y entonces un poquito lo que queremos ver en este vídeo y el objetivo de esta estadística es ver que en algún momento habrá reversión a la media. Vale, ¿qué hacer en un entorno así? Pues mucha gente dice, bueno, como yo no sé lo que va a pasar, pues mantengo mi cartera. Otra forma de verlo, como los índices han subido, entre comillas, mucho, más de un sigma, pues reduzco posición y volvemos a subir a los mercados bursátiles cuando estemos en la parte baja. Otra forma de verlo, otra forma de actuar, que esta ya es un poco más de nota, sería vender una call out of the money, por ejemplo a 3 sigma, es decir, mucho más arriba, ganar un poquito de dinero y mantener mi cartera actual. Y luego dice, pues tomar más posición. Vale, la última que había puesto es, la otra opción sería, pues chico, ya que ha subido, pues doble o nada, vuelvo a tomar más posición, porque como estamos en un mercado aparentemente alcista, mientras suba yo compraré, y como dicen muchos de los amantes de la bolsa, es strong buy. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos viendo en el fondo detrás de esta estadística aplicada a la gestión de cartera, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si el IBEX en media sube un 6% históricamente en un año, cuando suba más de un 20%, pues teóricamente los índices están sobrecomprados, más 20%. Cuando caigamos un menos 15%, los índices están sobrevendidos, y entonces sería una oportunidad de compra. ¿Vale? Y un poco esto es lo que viene detrás de la reversión a la media. La reversión a la media es un concepto econométrico estadístico y solo tiene sentido si las variables son estacionarias. Por ejemplo, mu, que sería el rendimiento bursátil. ¿Vale? Los analistas técnicos o chartistas lo que hacen es, en lugar de utilizar rendimientos bursátiles, que sería una tasa de variación de los precios, lo que hacen es directamente utilizar un poco esta estadística intuitiva sobre los precios, pero utilizar esto sobre los precios puede conducir a engaño. ¿Qué ocurre? Por mucho que analicemos el histórico de rendimientos bursátiles, hay muchos autores que consideran que la bolsa y en general la economía es un paseo aleatorio, ¿vale? La teoría del paseo aleatorio afirma que todo cambio o evolución existente en los mercados financieros no es medible ni estimable. Es decir, que como no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no podemos, da igual lo que hagamos prediciendo el futuro,
ni anticipándonos al futuro, que el futuro siempre va a hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Entonces, no es posible realizar predicciones fiables en el precio de los activos, ¿vale? Nosotros, como ya os he comentado, nos centramos en rentabilidades porque todos los análisis estadísticos deberían de hacerse sobre variables estacionarias, ¿vale? Y nos basamos, lógicamente, en analizar qué podría pasar a futuro analizando la evolución pasada de los rendimientos, ¿vale? La teoría del paseo aleatorio, que básicamente dice que todo el trabajo de los economistas y gestores de carteras pues no sirve de mucho, se utiliza mucho en finanzas, pero también es aplicable en otros campos y se aplica en todo aquello que se pueda medir, ¿vale? Que serían pues cualquier ciencia física o la electrónica, etcétera. Vale. El futuro es un ruido blanco. Aquí es donde vamos a introducir un poquito el concepto de paseo aleatorio, ¿vale? Un paseo aleatorio está muy relacionado con lo que llamamos el ruido blanco, ¿vale? Este tipo de estadística, econometría, se utiliza mucho en finanzas y sobre todo, como hemos dicho, en econometría. A esta variable epsilon, que significaría toda la multitud de variables que hay en el mundo económico, se le llama ruido blanco. ¿Por qué? Porque los primeros en utilizar este tipo de análisis lo hicieron en la radio, y entonces fijaros que el sonido sería una señal que sí que entendemos y percibimos, y todo lo que no es la señal sería ruido, ¿vale? El que se oye en la radio, pues esto sería ruido, y cuando escuchamos un sonido claro, eso sería la señal, ¿vale? Fijaros que de alguna manera los precios del IBEX en 2021 serían igual a los precios del IBEX en 2020, ¿vale? Más un factor de error en función de lo que, de multitud de factores. Pues en el año 2020 fue la pandemia, este año puede ser los PERTES, los planes de recuperación. Pues esto puede hacer que esto sume en positivo, y entonces el año 2021 pues esto suba. Fijaros que si cogemos los precios de 2020, 21 y esta parte la pasamos al otro lado, menos los precios de 2020, esto significaría que son un ruido, ¿vale? Son un ruido blanco, es un paseo aleatorio, es que no sabemos lo que va a pasar. Habitualmente a este epsilon se le dice que se distribuye según una normal 0,1. Podría ser una T de Student o cualquier otra distribución un poco leptocúrtica que tuviera lo que se llaman en finanzas colas pesadas, que tuviera eventos extremos. Entonces fijaros, si a esto lo dividiéramos entre P 2020, los precios del año 2021 menos los de 2020, precio 2020, estos serían nuestros rendimientos. Entonces los rendimientos en T más 1 a futuro que podríamos estimar se distribuyen de manera estocástica, de manera aleatoria. Entonces no podíamos saber nada sobre los rendimientos en el futuro porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿vale? Esto es lo que dice la teoría del paseo aleatorio y del ruido blanco, ¿vale? Entonces, Malkiel lo que decía es que existe una creencia de que las figuras bursátiles o económicas se repiten en el mercado, ¿vale? Pero esto se debe a una ilusión estadística, ¿vale? La historia tiende a repetirse en bolsa, pero con una sorprendente variedad de formas infinitas que hace que cualquier intento de beneficiarse de los conocimientos del pasado, ¿vale? Pues sean ínfimos, y al final pues aprovecharse a futuro de cosas que han pasado en el pasado según la teoría del paseo aleatorio y de que los mercados son eficientes, pues serviría de poco, ¿vale? Fijaros que Malkiel dice que los mercados son eficientes, es decir, los mercados hacen lo que tienen que hacer y nadie es lo suficientemente listo o más listo que el mercado, porque en el mercado están todos los analistas económicos comprando y vendiendo, y entonces si el IBEX ha subido es porque tenía que subir de acuerdo con la información que tenemos hasta ese momento, y pensar que porque históricamente no va a seguir subiendo, pues a lo mejor ocurre, a veces sí, a veces no,
¿vale? Y esto es lo que dice de un paseo aleatorio, ¿vale? Según la teoría de Malkiel y otros autores, que el libro os recomiendo que os lo leáis, Un paseo aleatorio por Wall Street, pues dice que es imposible obtener una rentabilidad superior a la media del mercado de forma consistente, ¿vale? Entonces, este tipo de autores lo que creen es que la mejor opción para invertir pues es comprar fondos índice que repliquen determinados índices como el IBEX 35, el Eurostoxx 50, el Merval, el Standard & Poor's, todos los índices, que sería una gestión pasiva, ¿vale? Lo que decía Malkiel es que un mono lanzando dardos a un periódico de finanzas y cogiendo una cartera de España de valores de manera aleatoria, es decir, lanzando los dados sobre un determinado periódico y escogiendo 35 valores, lo haría mejor o igual que cualquier analista que hiciera un análisis sesudo y se compusiera una cartera, por ejemplo, en lugar de 35 vamos a poner 7, pues lo harían tan bien este mono que cualquier analista con estudios de posgrado, ¿vale? ¿Qué ocurre? De acuerdo con la teoría de Malkiel, porque al final los rendimientos siguen un paseo aleatorio y es imposible predecir el futuro, pues la mejor estrategia para invertir sería utilizar la gestión pasiva, ¿vale? Y entonces así pues nos ahorraríamos los costes de muchos analistas que realizan lo que se llama la gestión activa, que sería un poco gestores como lo que hemos contado anteriormente, que utilizando los rendimientos bursátiles, el análisis fundamental y toda una serie de conocimientos tratan de sacar un rendimiento por encima del mercado, ¿vale? De la media del mercado. Los analistas técnicos, ¿vale? A diferencia de las teorías de Malkiel, ellos argumentan que los humanos tendemos a comportarnos de la misma manera ante situaciones similares. Por tanto, ante situaciones idénticas como una caída de 2 sigma o de 3 sigma de subida, los humanos vamos a nivel agregado vamos a comportarnos igual. Entonces cuando cae mucho compramos porque creemos que está barato y cuando sube mucho vendemos porque creemos que está caro, ¿vale? Pues indicadores técnicos haremos más vídeos, o el análisis chartista utiliza por ejemplo las ondas de Elliott, pero hay millones de indicadores, ¿vale? Como el indicador de Williams, las bandas de Bollinger, etcétera, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué es más efectivo? Vale, frente a los analistas técnicos, aunque de manera similar, los analistas fundamentales, ¿vale? Tratan de utilizar los fundamentos económicos, las teorías económicas y el análisis de la contabilidad para hacer predicciones a futuro. De nuevo aquí también podría decirse que como los mercados son eficientes, da igual lo que estudiemos o lo que hagamos, que al final no vamos a ganar más que el mercado, ¿vale? Y por tanto pues no merecería la pena desgastarnos analizando los mercados, porque al final compramos un índice que replique la economía española y ganaremos lo que tengamos que ganar, eso es lo que hemos ganado, ¿vale? Entonces hacer una gestión activa al final es perder el tiempo y el dinero, ¿vale? Y lo mejor sería hacer una gestión pasiva. Desde mi punto de vista, pues lo mejor para analizar la economía y los mercados financieros es convertirse en un quant financiero, ¿vale? Y experimentar y parametrizar, computar y programar nuestros modelos econométricos o de trading y ver su impacto en la realidad, analizándolo hacia atrás y hacia adelante, y sobre todo ver cómo estos modelos estadístico-econométricos impactan en nuestros sentimientos, para poder sentir bien que no solo se trata de... Es como un médico que dice, pues mira, tengo que... Imaginaros que ante una gangrena tengo que amputar una pierna, ya, pero ampútala y siente el dolor de amputar, el dolor que puede producir eso en un ser humano, ¿vale? Pues para analizar los mercados financieros, lo mejor es convertirnos en quants financieros, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Pues que se requieren muchas horas de vuelo para convertirse en un buen quant, ¿vale? Entonces there is no free lunch, y este vídeo pues lo que os está diciendo es que estudiéis mucho,
y empecéis pues con estas teorías estadísticas, porque son, ya lo veis, muy interesantes para el mundo bursátil, ¿vale? Entonces, ante los mercados eficientes, algunos grandes gestores económicos que seguro conocéis, como Warren Buffett, dicen: si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad en la calle, ¿vale? Hay muchos grandes inversores, ya haremos un vídeo sobre grandes inversores como Warren Buffett, que se han hecho multimillonarios comprando sobre todo en momentos de Six Sigma, como en la Gran Depresión, etcétera, y entonces han conseguido de alguna manera extraordinariamente convertirse en multimillonarios invirtiendo de una manera activa, con una inversión activa, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. He querido acabar este vídeo recordándoos una frase que cuando utilizaba mucho Bloomberg se decía que era market moves, ¿vale? El mercado se mueve, pero a mí me gusta más decir el mercado muta, ¿vale? Entonces, importantísimo para los pequeños Padawan que no os olvidéis que las olas de los mercados bursátiles se pueden medir en sigmas, y estas sigmas, ¿vale? La ola será, el tsunami será más grande o más bajo en función de estos parámetros. Tendremos que saber surfear y decidir si tenemos que sobreponderar o infraponderar determinados índices bursátiles. ¿Qué es lo mejor, qué es lo peor? Pues eso, cada uno vais a sacar vuestras propias conclusiones, y aquí no hay magia, solamente hay ciencia, ¿vale? Si os interesa que hable de algo en concreto, escribir a Economía Mutante, y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal de YouTube, buscáis Economía Mutante, y como no hay publicidad, pues seguro que os gusta lo que voy subiendo por ahí, ¿vale? Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Pensión con la seguridad social. Vale, para simular la pensión, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web de la sede de la Seguridad Social, ¿vale? Es garantía de que estamos en la página web adecuada si lleva este logo y un poco tiene esta apariencia. Nosotros le vamos a dar a la parte de Ciudadanos. Una vez que le demos a Ciudadanos, a Informes y Certificados, y tendremos que buscar un apartado que pone Simulador de Jubilación, ¿vale? Una vez que le demos al simulador de jubilación, es importante saber que para acceder a este simulador o bien necesitamos el DNI electrónico y un lector de DNI que lleva asociado un certificado electrónico, o bien necesitamos un usuario más contraseña. El usuario suele ser el DNI y la contraseña se obtiene por el sistema clave, pero te obliga a que esa contraseña te la hayan dado de manera presencial, ¿vale? Entonces hay que pedir cita a la Seguridad Social y que nos den una clave de alguna manera perpetua y que sea de forma presencial. Para otros trámites, pues para bajarte la vida laboral, informe de bases de cotización, el sistema clave ordinario, el que utilizamos también para el IRPF, nos vale, pero si la clave no nos la han dado presencialmente, el sistema lo detecta y no nos deja acceder. Vale. Una vez que le damos a acceder, podemos elegir o bien que lo hacemos para nosotros mismos o bien lo hacemos por otra persona, ¿vale? Nosotros le vamos a dar habitualmente como interesados. Vale. Una vez que entras en la primera pantalla que ves, en este simulador de la Seguridad Social, te dice cuántos años tienes cotizados, a fecha de conexión. Si yo me conecté ayer, pues era el 23 de mayo de 2021 y pues en este ejemplo pues tenía el ciudadano 38 años, 5 meses y 2 días, ¿vale? Aquí podrías ver tus cotizaciones y aquí es donde vamos a simular tu jubilación, ¿vale? Como en el ejemplo que os estoy poniendo, el ciudadano tiene a fecha de hoy 61 años, más o menos, no llega a 61 años, entonces en este caso pues le faltan 4 años, 3 meses y 20 días para su jubilación ordinaria, ¿vale?
falta un poquito, 3 o 4 meses para cumplir para que sea su cumpleaños y entonces poder jubilarse si es que lo quiere anticipadamente. Como vimos en el vídeo anterior, si nuestra edad legal de jubilación, y este es el caso de este ciudadano, son 65 años, pues esto sería dentro de 4 años, porque el ejemplo es de alguien nacido en 1960, que cumplirá en septiembre en los 61 años, ¿vale? Entonces, en este caso, si nos vamos a la siguiente página, y ahora volveremos, si ayer, que era cuando estaba preparando esta presentación, era 23 de mayo, la jubilación ordinaria será el 12 de septiembre de 2025, porque es el cumpleaños de 65 años, pues 4 años antes, ¿vale? El 12 de septiembre de 2021, que sería con 61 años, este ciudadano se podría jubilar anticipadamente y tendrá que simular su pensión. Hoy, estando en mayo, pues simulamos cuánto me va a quedar si me jubilo el 12, cuánto me va a quedar si me jubilo en octubre, en noviembre, y lógicamente pues podría decidir retrasar su edad legal de jubilación hasta la fecha ordinaria, que ya hemos dicho que sería el 12 de septiembre de 2025 en este caso, ¿vale? Una vez que ya le damos a simular tu jubilación, la primera pantalla ya te indica que para simular la jubilación por defecto se va a tomar como base que no has tenido hijos, no has tenido hijos a tu cuidado menores acogidos, no tienes reconocida ninguna discapacidad, no has tenido trabajos que permitan anticipar la jubilación y no has trabajado en el extranjero. Si quieres modificar estos supuestos socioeconómicos, pues le darías a esta opción. Yo recomiendo que en un primer momento lo hagáis limpio, sin ninguna especificación, y luego ya lo volváis a simular con vuestra especificación y ver si cambia algo. Vale, esto sería lo que te aparece en la siguiente pantalla. ¿Y qué es importante? Pues en este caso, como se trata de un trabajador que tiene una base de cotización elevada, si se jubilara en 2025, que es su edad legal ordinaria de jubilación, con 65 años, como ha cotizado muy por encima de la pensión máxima, pues le quedaría una pensión de 2.707,49, que es la pensión máxima actualmente, ¿vale? Una vez que le damos a modificar datos para hacer nuestra simulación a una fecha anterior a la jubilación ordinaria, pues en este caso nos pregunta, porque este trabajador salió de trabajar, su último trabajo fue articulado su despido a través de un ERE, entonces nos dice: tu relación laboral con la empresa tal de fecha tal terminó por una decisión que se tomó antes del 1 de abril de 2013, pues en este caso es que no, y el tema es que esto es importante porque te aplica una regulación anterior o posterior para el cálculo de la pensión, ¿vale? Le damos a continuar y en este caso te dice, y esto es lo más importante: ¿tu cese de tu último trabajo fue voluntario o involuntario? Si, como ya vimos en el vídeo anterior, tu cese fue involuntario, aunque te adhirieras voluntariamente a un ERE, el despido fue articulado a través del artículo 52, despido colectivo, o un artículo 41 o un despido individual involuntario, que ya vimos los casos en los que esto se producía. Creo que ahora en la siguiente pantalla viene también el detalle. Pues habría que darle a involuntario para la mayoría de los que salen en un ERE. Para todos los que salen en un ERE organizativo o por causas económicas, hay que darle a involuntario. Fijaros, aquí viene, nosotros le daríamos a involuntario y entonces nos dice: ¿por qué procedimiento te han sacado de la empresa? ¿Vale? Pues sería por un despido colectivo, este sería si es un ERE, por un despido objetivo, si fuera un despido individual, y lo que hablamos, por una extinción de contrato por resolución judicial en un concurso, por un contrato por una fuerza mayor constatada, por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, o como consecuencia de la violencia de género. Nosotros marcaríamos esta opción y esta. Vale, para añadir los datos
por ejemplo, si hoy estamos a 24 de mayo, pues nosotros tendríamos que poner pues desde el 25, ¿vale? Porque este dato siempre tiene que ser uno más de la fecha en la que estamos. Desde el 25 de mayo, porque hoy estamos a 24. Si el 25 de mayo sumamos un día, 25 de mayo, hasta, por ejemplo, yo me quiero jubilar a 30 del 11 del 2021. Pues desde aquí hasta aquí tengo que decir en qué situación laboral me encuentro. Pues nosotros aquí pondremos pues un convenio especial. Un convenio especial con la Seguridad Social, que será la mayoría de casos. O bien, pues estoy en el paro. O bien directamente pues estoy en la situación en la que esté, ¿vale? El régimen general, ahora veremos un detalle, pero la mayoría de trabajadores asalariados estarán en el régimen general y luego pues otros estarán en el RETA, ¿vale? El régimen de trabajadores autónomos. También te pregunta por cuál será tu cotización, si la mínima, la máxima o un valor que le pongamos. Luego el incremento de la base de cotización te la pone por defecto, que te lo pone al último IPC y poco más. Vamos desglosando las opciones, ¿vale? Si os fijáis, pues esto es lo que decíamos. Aquí este es el dato importante, poner que es el régimen general de la Seguridad Social y si no, pues pondríamos autónomos o nuestro caso específico. Una vez que le hemos dado a esto, salimos y pone generar informe. Entonces te saldrá un informe de simulación de jubilación, ¿vale? Es importante haberle dado bien a la modalidad de jubilación porque este tema no es lo mismo que sea jubilación anticipada involuntaria que jubilación voluntaria, ¿vale? Entonces aquí pues te vienen las cotizaciones acreditadas, las bonificaciones que te hubieran podido aplicar en el caso de que hubieras tenido hijos, etcétera. Luego la base reguladora, ¿vale? Que en este caso pues era de un trabajador que tenía 3.006 euros de base reguladora, que viene de los periodos de cálculo, ¿vale? Que sabéis que se utilizan los últimos 25 años. Luego este informe pues nos dice que ha cogido datos desde agosto del 97 a julio de 2021. En este caso se computa el 100% de la base reguladora porque este trabajador ha cotizado más de 37 años y entonces le aplica el 100%. Si tuviéramos entre 33 y 37, hay una graduación que vimos en el vídeo anterior, y entonces si a la edad de jubilación anticipada tuviéramos 33 años, porque es el mínimo que deberíamos de tener para poder jubilarnos anticipadamente, pues sería el 90% de la base reguladora. Y sobre ese 90% de la base reguladora se aplicaría la reducción por anticipación, que en este caso, como tiene menos de 38 años y medio, pues se le aplica 1,8750% por trimestre. Como se jubila anticipadamente 16 trimestres, le queda el 70% de la base reguladora. Total, ¿a qué pensión le lleva en este caso? Pues de poder haber cobrado 2.700 euros en la edad legal de jubilación, este trabajador cobraría 2.104 euros por 14 pagas, ¿vale? Muchas veces, muchos compañeros y trabajadores pues dicen, oye, yo es que me voy a esperar porque quiero cobrar 2.700 euros, pero claro, en este caso, desde el 2021 empiezas a cobrar 2.104 por 14 pagas por 2 años, porque por 4 años, ¿vale? Que sería durante 4 años cobras 2.104 por 14 pagas por 4 años que has adelantado la pensión, si te esperaras a 2025. Entonces todo este dinero lo cobras si te jubilas anticipadamente, y si no, lo tienes que poner o tienes que vivir esos 4 años con tu dinero hasta que te puedas jubilar. Por eso mucha gente pues decide, aunque cobre un poco menos, jubilarse anticipadamente, ¿vale? Aquí hay todo un equilibrio de decir, imaginemos que esto fueran 68.000 euros, ¿vale? Pues es cobrar 68.000 euros frente a cobrar 400 euros a futuro. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para recuperar esos 68.000? Pues serían 68.000
dividido entre 400, ¿vale? Pues estos serían todos los... voy a calcularlo en un segundito. Entonces, para recuperar 68.000 dividido 400 euros, pues en este caso tendría que pasar 170 meses, ¿vale? Que dividido entre años al final es jubilarte anticipadamente, hace que cobres antes la cantidad que sea. En el caso de este que estamos viendo de 2.100 euros, pues esto da 170 meses, ¿vale? Entonces, para que te salga mejor a ver económicamente jubilarte a los 65 que a los 61, tienen que pasar 170 meses después de los 65 años, que estos serían 14 años. Entonces, 65 más 14 años, esto te lleva a 70 años, 70, 80 años, ¿vale? Entonces, si vives más de 80 años, entonces sí que es rentable esperarte a poderte jubilar a los 65, donde cobrarás más. Pero si vives menos de 80 años, pues la jugada, entre comillas, te ha salido bien, aunque cobres menos, ¿vale? Al final, ¿qué es lo mejor o lo peor? Pues nadie puede aconsejar en esto, tiene que ser cada uno con sus circunstancias económicas y profesionales. El miedo que están teniendo muchos trabajadores es que con el rum de la reforma de las pensiones, si accedes a la pensión con 61 años, pues ya te atas las condiciones. Si por esperarte a los 65 te pilla una reforma de la seguridad social y te perjudica porque retrasa la edad de jubilación o ya no te dejan jubilarte cuando tú tenías planeado, pues ese es un riesgo que se podría, o es un riesgo que más o menos real o no, pero que muchos trabajadores, por este miedo a una posible reforma, cuanto antes se jubilan a los 61, y también evidentemente porque es hartamente difícil encontrar trabajo en la economía española con 59, 60 años, si es que no tienes una calificación muy elevada y eres muy demandado por determinadas empresas que buscan determinados perfiles con experiencia. Pero la mayoría de trabajadores en la economía española, pues lo que intentan es jubilarse cuanto antes, su jubilación anticipada, y de esta forma, aunque cada uno tiene que valorar muy bien cuándo debe y cuándo es óptimo jubilarse, con este simulador de la seguridad social es muy sencillo, pero a veces tiene fallos, o por lo menos, dependiendo cómo lo completemos, puede ser que no esté del todo acertada la simulación, y sobre todo no es vinculante. Para tener más información de si lo que nos está calculando es cierto o más adecuado o no, os invito a que veáis el otro vídeo de Planifica tu jubilación, de Economía Mutante. Y nada, espero que os haya gustado. Igualmente, igual que os decimos en todos los vídeos, si te gusta esta clase de vídeos o tienes cualquier duda, nos escribes a este correo o dejas un comentario. Y también te animamos a que te suscribas al canal, porque es un canal que no tiene publicidad y pues lo hacemos para formar a la ciudadanía. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.